tema de la jubilación es un tema más interesante. Ustedes saben que en los países sajones la jubilación es optativa, lo cual para mí es una posibilidad muy interesante. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere jubilarse y no tiene por qué jubilarse, y a veces, qué sé yo, hay gente que es un desperdicio que se jubile. Pero por otro lado, a ver, la jubilación yo la defiendo mucho, y ustedes hace poquito saqué un nuevo libro, que en realidad es un libro de divulgación sobre la jubilación, porque estoy trabajando en proyectos prejubilatorios, y la verdad es que yo creo que fue una idea de los socialistas del siglo XIX, que pensaban que tenía que haber en algún momento en la vida donde uno pueda desalienarse del trabajo. Es decir, que la vida no sea solamente trabajo. Y que pueda haber lo que ellos decían, una especie de socialismo en la vejez. ¿Por qué? Porque que la gente pueda vivir sin trabajar y que pueda disfrutar de otras cosas. Yo creo que esto tardó mucho en aplicarse. ¿Por qué? Porque ese sujeto, en mi país en los años 50 se universaliza la jubilación, y en realidad ese sujeto no tenía elementos para poder vivir de otra manera. No había espacios para adultos mayores, no había recursos narrativos para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque pensaban que después del trabajo no había más nada. Entonces esas personas muchas veces se deprimían. Hoy lo que podemos ver en Europa, el ejemplo de Europa, por ejemplo, y también lo que podemos ver incluso en mi país, que las jubilaciones no son ninguna maravilla, es que la gente elige jubilarse. Y que después de algunos años, de 2 años, 3 años, la gente no quiere volver a trabajar. Y la gente lo que te dice es, ya le agarré el gustito y no quiero más la presión del trabajo. Y no quiero... Digo, obviamente hay gente que no le pasa esto, hay gente que quiere seguir trabajando porque no puede avisorar su vida más allá del rol laboral. Y esto nos pasa más a los varones que a las mujeres, como decíamos antes, y más a los que tuvieron un rol profesional muy prestigioso o con mucho poder. Pero en términos generales creo que yo festejo que exista la posibilidad de la jubilación, y hay mucha gente que no tuvo trabajos que fueron tan gratos, o gente de clases sociales más desaventajadas que no pudieron saber lo que es esta maravilla de ir a un grupo, de poder hacer actividades, de divertirse, de charlar, de que el tiempo sea más fácil, de que la vida sea más fácil. Especialmente yo lo veo en las mujeres, que muchas veces me dicen, es la primera vez en mi vida que tengo tiempo para mí. ¿Por qué? Porque tuvieron que ocuparse de los hijos, del trabajo, de un montón de cosas, y de repente sienten que la vida es para ellos. Bueno, esto es el sueño de los socialistas del siglo XIX. O sea que creo que debería ser una posibilidad, y que en todo caso quien no quiera, que no lo haga. ¿La otra? ¿Tienen alguna otra tarjeta por ahí? O levante la mano, ¿no? O levanten la mano. Estoy sin anteojos y no veo un pepino. Bueno, no, acá me halagaron. No es pregunta, es elogio, menos claro y conciso. Muchas gracias. Levanten la mano, comenten, no se sientan. Vieron que no fue muy formal todo esto. ¿Se animan? Sí. Muy interesante todo esto de la narrativa. Yo creo que necesitas tener cierta capacitación para utilizarlo. Particularmente, yo soy médico y creo que eso dificulta un poco esto, ¿no? Yo veo compañeros que tengo en mi lugar donde trabajo, donde los psicólogos, la trabajadora social tienen metodologías específicas para manejar todo esto de la narrativa. Yo trabajo en un centro de atención social donde hemos intentado hacer esto y tenemos muchísima dificultad con los pacientes que son analfabetas o que son analfabetas funcionales. La psicogeriatra, que es psicóloga, ha intentado instrumentar algún proceso, ¿no?, para facilitar esto. Lo hemos hecho mucho en historias de vida. Entonces, que son verbales, entonces ellos las graban y bueno, ¿no? Es muy interesante, pero particularmente con los analfabetas ha costado mucho trabajo. ¿Ustedes tienen algo trabajado con estos grupos de edad que son analfabetas? Y entre más, mucho mayores, porque algunos tienen deprivación sensorial y otros tienen deprivación ocupacional, ¿no? Que esto también es muy importante de correlacionarlo, ¿no? No sé si ustedes desde, algún taller antes, o quién lo aplique la narrativa en términos generales de esto del manejo comunitario, el psicólogo, la enfermera, el trabajador social,
médico, claro que estaría importantísimo que supiésemos hacerlo, pero sería bien que nos platicases si es que tienes experiencia. Sí, gracias y te felicito. Como bien decís, una de las metodologías centrales a nivel científico de la narrativa es la historia de vida o los focos en momentos de la vida, que historia de vida es importante remarcar que no significa lo que pasó, sino que es lo que pasó y lo que va a pasar, en realidad duda todas estas cuestiones. Lo que yo remarcaría más que nada es que yo no creo que haya nadie que tenga más capacitación o no en narrativas. En realidad, la narrativa lo que nos permite es poder comprender el núcleo de significados desde donde un sujeto construye sus actitudes, sus comportamientos, sus formas de ser. Entonces yo estoy seguro que vos debes tener un montón de lecturas mucho más finas incluso que nosotros, por ejemplo, cuando viene un paciente varón o un paciente mujer, cuando vienen de clases sociales distintas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos leer a través de las narrativas es cómo el sujeto sitúa su posición frente al otro. Es decir, la posición de clase social es fundamental, por ejemplo, para la relación con el profesional. Hoy hay una distinción enorme, por ejemplo, entre clase media y clases sociales más bajas en cómo el respeto que le tienen al profesional. Y estos son narrativas subyacentes. Entonces, lo que creo que es el mayor aporte que la narrativa le puede hacer a la gerontología comunitaria es poder captar de qué manera los discursos en alguna medida nos dejan presos de ciertos sentidos o nos habilitan a nuevas posibilidades de sentido. ¿Se entiende esto? Entonces, creo que yo no conozco investigación en Argentina con analfabetos a nivel de historias de vida, pero sí lo que podemos saber es que en este sentido no hay diferencias más allá de que alguien tenga más o menos cultura. A veces lo que puede haber son modalidades culturales distintas que puedan aparecer o no. Y el modo en que analizan la realidad, el modo en que analizan los medios. Por eso en la gerontología narrativa le damos tanta importancia a los relatos culturales, por ejemplo a los medios de comunicación. Pero también lo que nosotros tenemos que pensar es cuando, por ejemplo, hacemos, y esto es parte clara de la gerontología comunitaria, pero que requiere de una pericia más narrativa, es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, sistemas de salud, o cuando nosotros generamos mecanismos para que la gente tome un remedio. En realidad sí hay opciones narrativas, hay ciclos de argumentaciones que uno puede generar. A veces lo que nosotros encontramos es que el lenguaje médico no es accesible, ¿no? Entonces no hay esa forma de relato lo deja excluido al otro, o como decíamos que en Canadá se trabaja con enfermeras y médicos para que a los viejos varones les hablen de otra manera y con otra posibilidad de chance en relación a su enfermedad, porque saben que esto puede generar que la persona abandone su adhesión al médico. Por ejemplo, la adhesión al médico es un fenómeno narrativo. Es decir, uno puede decir, ¿por qué alguien genera cierta adhesión a un médico o no? Y en alguna medida porque hay un relato que lo sostiene. Y ese relato a veces puede estar mejor o peor formulado. Nuestro caso yo siempre recuerdo cuando empecé a trabajar en un hospital, y cuando los médicos nos mandaban pacientes a los psicólogos, una de las cuestiones típicas que sucedía era que la persona venía y me decía, a mí me pasa esto, y me mostraba el remedio. ¿Qué significa? Que fue mal derivada, que en realidad la persona no entendió lo que le pasó y simplemente el médico consideró que lo más óptimo era ir al psicólogo, pero no se tomó el tiempo para explicarle lo que podía pasar. Y esto es un fenómeno narrativo. ¿Se entiende? Es como ubicarnos en otro lugar donde esto nos toca a todos. Y por eso, más allá de que los psicólogos a veces trabajamos más en esto ahora, pero en realidad yo lo trabajo mucho con gente que viene de la comunicación y que a veces tiene muchas más herramientas que yo para poder analizar estas cuestiones. Y que en realidad es un fenómeno de todos. Lo bueno del narrativismo, y de hecho es un fenómeno transdisciplinario el narrativismo. Desde la filosofía, la antropología, todos lo podemos trabajar y es un excelente método para conocer más desde dónde me habla el que me habla, ¿no? Cuáles son los parámetros de dónde está dándole significados a la realidad. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, doctor. Aquí en México nosotros hemos trabajado con adultos mayores que tienen una dependencia económica de sus hijos. Esto dificulta un poco esto del empoderamiento, porque nosotros estamos en algunas actividades y ellos tienen que
Entonces, muchas veces, gran parte de lo que ellos realizan está determinado por el hijo, por los hijos. Aunado a esto, también vemos en un aspecto macro todo este modelo económico que a través de la globalización ha hecho darle prioridad a la productividad, darle prioridad a la juventud. Dentro de este contexto, ¿cuál es la opinión de, en primer lugar, si en Argentina pasa lo mismo, y en segundo lugar, cómo manejan estas situaciones en esto del trabajo militar? Tu primera cuestión era, perdón, La dependencia económica de los hijos, bueno, ¿cómo sí. dificulta un poco el empoderamiento? A mí me parece que es un punto fundamental. Cuando yo me inicié en parte en esto, viajé mucho a Colombia, donde es un país donde también los niveles de jubilación son bajos y donde había como una especie de tensión muy particular entre el discurso gerontológico hiperactivo y de mucha, más que hiperactivo, activo y de mucha autonomía frente a una necesidad concreta que tenían de dependencia de la familia. Con lo cual uno decía, bueno, ¿hasta qué punto ese sujeto que depende económicamente de la familia le puede decir no al cuidado de los nietos? Esto, digo, entonces lo que tenemos que ver es que parte de nuestro discurso gerontológico es un discurso de los países centrales, donde la autonomía, lo que generó la jubilación fue una gran autonomía de los adultos mayores, y esto posibilitó todo un derrotero de cambios culturales que hicieron posible que hoy el adulto mayor pueda decir no a la familia. Digo, esto en términos como muy duros se lo estoy planteando, pero lo que podemos pensar es que a veces se generan estas tensiones. Incluso te digo, en Argentina hoy tenemos casi universalización de la jubilación. Igual está la tensión, ¿Por qué? Porque en realidad todavía está esta idea de que el viejo tiene que estar cuidando a los nietos. Incluso el otro día hice un focus group sobre el tema DAR y fue increíble porque eran toda gente que estaba muy empoderada, participativa, y cuando uno le decía qué eran los adultos mayores, no podían correrse del tema familiar. Como que el primer tema era la familia, le tenían que dar a la familia, y después de un largo rato en donde pudimos modificar esta cuestión, empezaron a decir, bueno, en realidad no tenemos por qué darle, no quiero darle, no empezaron a hacer otras cosas, pero en principio el relato central es el viejo debe darle a la familia. Entonces, están estas dos cuestiones que es muy importante señalar, esto que vos decís, y que tenemos que ser muy cuidadosos cuando a veces entramos en comunidades donde nuestro modelo gerontológico no es del todo aplicable o no es totalmente aplicable. Y esto es lo que yo decía hoy de las comunidades bolivianas, donde por un lado ellos tenían un sentido que los validaba y que esto no hay que tocarlo, y por otro lado tenían una realidad concreta. Si ellos no lo cuidaban, sus hijas no podían ir a trabajar. Y por otro lado yo diría que este modelo es cierto, pero tenemos una impresión casi esquizoide de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un modelo que le da una ventaja enorme a la juventud, a la belleza de la juventud, a esto, a lo otro, pero sin embargo tenemos más gerontología que nunca antes de la historia. Es decir, tenemos, fíjense, la cantidad de núcleos gerontológicos, de trabajo, de políticas gerontológicas, con lo cual no podemos atender que esto también es una ventaja para el adulto mayor. Entonces estamos en un momento donde, por un lado, tenemos una cultura anti-age con un fuerte rechazo estético a la vejez, ¿no? y moral a la vejez en alguna medida, pero por otro lado estamos construyendo una nueva sensibilidad hacia los adultos mayores muy positiva. Es decir, todos estos grupos, toda esta presencia de adultos mayores en todos lados, no solo por una cuestión demográfica. Y esto yo remarco mucho, la demografía pesa en que la gente no pueda dejar de ocultar la vejez que está al lado. Pero por otro lado tenemos una cultura que, de la mano de la reivindicación de muchas minorías, las mujeres, los discapacitados, los negros, después del nazismo, hemos visto lo que fue el horror de la discriminación, y en alguna medida hubo un cambio de paradigma muy fuerte, y donde los viejos están en la misma línea. Lo que estamos haciendo hoy no es muy diferente a lo que hicieron las feministas, no es muy diferente a lo que están haciendo los grupos LGBT, estamos en la misma línea de reivindicación de minorías excluidas. Entonces creo que tenemos un doble fenómeno donde todos nosotros estamos tironeando, y ojo que tenemos bastante poder nosotros. Yo siempre remarco esto, ganamos los medios gráficos, por lo menos en mi país las notas cambiaron.
Ya no está más el sexagenario muerto, porque en realidad era como darle más color. Ahora son notas hiperpositivas. El mayor que logró llegar a los Andes, el mayor que los grupos cómo se divierten, qué sé yo. Realmente estamos ante una insistencia muy grande. Ahora estoy leyendo El amante japonés, ¿no? En la novela de Allende. Y ya es llamativo como todos están hablando de la vejez. Y están hablando bien. Y parece un libro de gerontología el libro de Isabel Allende. No sé si lo vieron. ¿Por qué? Porque en realidad es una mujer mayor que tiene un amante, qué sé yo, en una residencia que ya los tratan bien, que son autónomos, que... Digo, y lo estamos viendo, Frankie, en la serie esta, que no me acuerdo del nombre, Frankie y Johnny, la de Jane Fonda, es un elogio de la vejez, de la libertad, de la autonomía. Entonces tenemos dos tendencias que a mí me dan una particular fuerza. ¿Por qué? Porque vemos que hay un debate. El tema es que nosotros tenemos la palabra y ellos actúan. ¿Qué significa? Que ellos no tienen una palabra para contrarrestarnos. Nosotros ganamos el debate cultural. Nadie puede decir los viejos tienen que estar en la casa y no salir y no hacer. En realidad ellos siguen manifestándose a través de la antiés, a través de un montón de cosas que son como negativas de la vejez, y nosotros tenemos un debate cultural que lo estamos ganando y donde es muy importante concretamente además que los viejos lo ganen. Ustedes saben que hay está el viejismo, nosotros le decimos viejismo a lo que se llama edaísmo. Viejismo me parece una mejor palabra porque en castellano de edad no circunscribe la vejez en sí, pero tenemos un viejismo implícito y un viejismo en los propios viejos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y cuando yo hablo de empoderamiento, insisto siempre en que acá me decían que son el 10% de los mayores. Imagínense, 10% son, si sacamos los menores de 17, ustedes subirían hasta el 15%. Ustedes podrían ganar elecciones casi, o definir elecciones. Y si la gente tuviera real conciencia de esto, les tendría miedo. En Estados Unidos hacen lobby. En Israel hacen una pelea cuerpo a cuerpo a ver qué privilegios les dan o no les dan. En Australia hubo un caso interesantísimo de empoderamiento. Los adultos mayores tradicionalmente votaban al Partido Conservador. En un momento el Partido Conservador, con las medidas liberales tradicionales que hacen, cuando tienen que sacar algo a alguien para que supuestamente el país emerja, le sacan a los jubilados, le sacan a los que menos tienen. Y en la siguiente elección los grupos australianos se empoderaron y votaron a los liberales y ganaron los liberales. Entonces digo, tenemos experiencias, el tema es que necesitamos ganar conciencia colectiva, que todavía no está demasiado ganada, y particularmente los propios viejos. Entonces creo que este es el debate que yo veo y que lo veo más alentador porque, digo, estamos luchando, me parece que cuerpo a cuerpo. Sí. Gracias. Pues primero felicitar la excelente conferencia, gracias. Y a propósito de esto de las memorías, yo sigo viendo todavía, más bien me estoy dando cuenta de la invisibilidad que estamos o seguimos reproduciendo a propósito de la homosexualidad o las personas mayores con preferencias diferentes a las que este sistema heteropatriarcal nos mandata de esas metanarrativas, como las denomina usted. Y ahora he tenido la oportunidad de trabajar simultáneamente temas de VIH en adultos mayores y estoy trabajando con un grupo de chicas trans y estoy tratando de visualizarlas de viejas, como ellas sean viejas. ¿Qué va a pasar? O sea, esa es otra generación que viene, que ya está ahí, a propósito de esto que cada vez estamos más acostumbrados a ver a esas minorías, etcétera, etcétera. Bueno, sí, las vemos en el presente, pero van a ser viejas. Y bueno, como gerontólogo, comunidad gerontológica, habría que estar pensando también un poco en hacerlos más visibles ahora en el presente y estar preparados así. Bueno, sé que tiene mucha experiencia también en estas temáticas. ¿Cuáles son esas metanarrativas o esas narrativas contestatarias o nuevas que pueden surgir o están surgiendo en estos ámbitos de población adulta mayor con preferencias? Mira, este es un punto muy interesante. Nosotros hicimos una investigación desde mi cátedra de cómo envejecen las travestis. En Argentina prefieren llamarse travestis porque
incluso el nivel de operaciones que se hace es muy bajo. Las mujeres travestis o varones prefieren no operarse porque consideran que pueden tener un doble placer y no tienen por qué limitárselo, lo cual me parece muy interesante como idea. Y en realidad surgió en parte de un grupo de travestis que ya están grandes, que la UBA, que sería como la UNAM de ustedes, les armó una cooperativa para que puedan salir de la prostitución, especialmente cuando ya estaban más grandes y no tenían de qué trabajar. Armó una cooperativa para generar recursos, y de ahí salió en algún momento la idea de preguntarse ellas, me dijo con una metáfora hermosa, dice: nosotros vivimos siempre con la luz blanca, incandescente, y en realidad nuestra pregunta es cómo poder pensar en una vida con una luz más tenue. ¿Vieron como esas luces más amarillitas? Me pareció bellísima la idea. Pero básicamente la pregunta es cómo envejecen. Y lo que nosotros nos dimos cuenta, y fíjense qué interesante lo que son las narrativas. Gente que eligió y que tomó con el coraje de poder cambiar su representación, su identidad sexual, y que pasaron a este lugar de la mujer, muchas veces a un lugar casi obvio de la mujer, ¿no? De la mujer así como que lucha por el novio, y que ellos lo llaman, ahí lo llaman la mariconería. La mariconería es como el pelearse por un varón, el ser un poquito escandalosas, el vestirse así de una manera llamativa, salir a la calle y que todos nos miren, están como muy pendientes de estas cosas. Cuando nosotros les preguntábamos cómo se imaginaban de viejas, no sabían. No tenían idea. ¿Por qué? Porque este ideal femenino de mariconería es un ideal de joven. Y no tenían forma de encontrar una idea de viejo. Nos pasó, por ejemplo, hay muchas travestis que vienen de Perú a trabajar a Argentina, y que muchas de ellas su sueño era, lo más cercano a lo que podían pensar era operarse, ser una señora y llevar mucha plata a su país, que habían ganado a lo largo de la vida, y mantener a sus sobrinos nietos y toda esa gente que vivían con ellos. Era la imagen más cercana, pero en realidad les costaba mucho armar. Y uno dice, ¿cómo un grupo que tuvo la valentía de poder romper tanto con las imágenes preconcebidas se quedó sin narrativa para después? Entonces digo, esto en vez es un trabajo que se va a ir haciendo a posteriori. Bueno, así como con cuestiones LGBT, digamos que vemos que hay, por ejemplo, las mujeres lesbianas tienen cero problema con su envejecimiento. Yo siempre digo en chiste que todos deberíamos hablarnos lesbianos, porque cuando seamos viejos, porque en realidad son personas que le dan muy poca importancia a su aspecto físico, que pueden convivir mucho mejor con los cambios que genera a nivel físico, digo, a nivel de enfermedades, de cambios, cierta fragilidad, y que en realidad mantienen parejas durante mucho tiempo. En los grupos gays encontramos más resistencia. ¿Por qué? Porque son grupos que ponderan mucho la belleza física y donde la vejez empieza como a ser como un tope. Pero igual están pasando cosas, digo, muy interesantes en el terreno que nos pueden llevar a... En todo caso, después cuando hablamos de sexualidad, hablamos más de todo. Sí. Buenos días. Yo tengo un problema que no reconozco de dónde habla. Bueno, Miguel, muchas gracias por los conocimientos. Yo tengo una inquietud, siempre la he tenido desde el punto de vista como mujer, ¿sí? Cuando nosotras somos hijas, estamos bajo la tutoría de los padres. Nos casamos, pasamos a la tutoría del esposo. Quedamos viudos, pasamos a la tutoría de los hijos. Y hay una cosa que a mí me molestaba, me inquietaba, es el hecho de que escucho que las mujeres que nos quedamos en casa, lo comento porque menciono mucho a su abuelo, nos quedamos en casa cuidando a la familia, dicen que nosotros nos quedamos en casa para que nos mantuvieran. El trabajo que se hace en casa no es valorado. Lo comentamos por la edad, ¿no?, que tenemos y que a muchas nos toca, nos mueve, y lo escuchamos inclusive de grupos feministas, ¿sí?, que las mujeres que nos quedamos en casa, nos quedamos a que nos mantuvieran. A mí me inquietaba todo eso cuando lo escuchaba. Cuando yo vine al curso de envejecimiento activo, me rebelé. En ese momento me rebelé. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de decirlo, digo, si alguien hace el aseo de la casa y paga por ello, no nos están manteniendo, porque lo que nos comemos, nos vestimos, disfrutamos, ya no lo ganamos.
Mira, te digo dos respuestas a lo que vos decís. Por un lado, nosotros en este último gobierno, en los últimos 10 años, se hicieron 2 planes que se llamó justamente la jubilación del ama de casa. ¿Por qué? Porque es absurdo pensar que el ama de casa no trabajó. El único problema que tuvo es que nadie aportó por ella y que suponía que el marido iba a darle la pensión en algún momento, pero que no siempre es así. Con lo cual, acuerdo totalmente que el ama de casa es un trabajo. Pero por otro lado, contaste algo muy lindo, que es la serie de tutorías. Si hay algo que a vos te pasó y que a muchas mujeres les pasa, justamente es cuando enviudan. ¿Por qué? Porque dejan de tener tutoría. Hay una investigación hecha en California que dice que las mujeres, cuando enviudan, florecen. Más allá de lo duro que es enviudar y todo esto, pasado un tiempito, empiezan a salir, empiezan a pasear, Nosotros tenemos un término que dice tirar la chancleta, es decir, liderarse. Y la verdad es que hoy vemos muchas mujeres que están liderándose porque pasaron de no sé si 2 yugos o de 2 tutorías, pero sí de una posición, un relato acerca de lo que significaba ser mujer, que era bastante opresor y que en alguna medida les dejó con menos posibilidades para un montón de cosas. Entonces, incluso en esta generación de mujeres, lo que estamos viendo es que la liberación femenina está llegando de grandes. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo lo que nunca pudieron a veces. Mucha gente se va de viaje. Hay mujeres en Argentina que me dicen, yo nunca había ido a un bar sola. ¿No? ¿Por qué? Porque el bar es un lugar de hombres. O irnos a pasear con un grupo de mujeres. Esas eran cosas de chicas, de otros, de mis nietas, pero que ellas puedan hacer. Y fíjense que además las mujeres en este sentido se empoderaron. Yo siempre digo, yo nunca vi grupos de varones mayores que se vayan de viaje solos. De mujeres está lleno. Dice, van a una terma, van a esto, van a lo otro, pero se está... Entonces, creo que en este sentido doy las 2 respuestas. Por un lado, esto que me parece que hay que valorarlo y dignificarlo, porque a veces no siempre... Yo me acuerdo cuando yo era más chico, en los años 70, que vengo de una familia muy feminista, muy ligada a este tema, donde estaba la idea de la mujer realizada. ¿Cómo es la mujer realizada? La mujer que trabaja. Y la verdad es que a veces algunas se realizaron y otras le hubiese gustado más quedarse en la casa y hubiesen sido más útiles en la casa. Ojalá pudiésemos tener amas y amos de casa. Que esto sería bien, porque a veces uno ve mujeres brillantes que te pegan un tracola impresionante y los maridos parece que tienen que ir a trabajar aunque no quieran. Y capaz que sería más cómodo que estén en la casa cuidando chicos. Porque la verdad es que si no hay, hay un punto donde ¿por qué los abuelos se vuelven necesarios? Si la gente quiere trabajar los 2 y tener 6 hijos, no hay forma de que se pueda manejar ese tema. Entonces hay que hacer una nueva planificación familiar o bueno, que alguien se quede, que no es malo. En Suecia ustedes saben que el padre o la madre pueden elegir quién se queda a cuidar al chico. Y esto es liberación realmente. Bueno, sí. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Matos, soy maestro de computación de las compañeras de la Casa de Cultura Carmen Aristegui en el Distrito Federal. Yo no tengo ningún conocimiento sobre lo que es envejecimiento activo, pero sí quisiera compartirles algo a todos y pues bueno, antes que nada gracias doctor Yacoub. Yo no tengo ningún conocimiento de esto, es la primera vez que vengo aquí, yo soy de sistemas computacionales, pero sí quiero compartirles que yo poder convivir con una gente de esta edad, para mí en lo personal, es una experiencia porque yo estoy tratando con gente que ya vivió, ¿no? Yo apenas voy por ahí, voy por ese camino y más que nada sé con este tipo de gente qué camino tomar, hacia dónde dirigirme. Creo que el estar con unas personas así me enorgullece en lo personal. Mi papá, que ya falleció, también era de la tercera edad. Él fue muy rígido. Él es negro y es negro. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví. Y lamentablemente desde chico yo creo que todos lo pasamos, de que pues, se tiene uno que basar no en lo que los papás digan. Pero llega un momento en el de que tú ya tomas tus decisiones, ¿sí? Y yo aprendí a vivirlo bajo los consejos de la gente adulta.